Hola papi, ¿cómo estás? ¿Estás listo para dormir? Hay que ir a la escuela mañana. Pero antes vamos a rodearnos, vamos a hacer una oración así rapidito. Ven. Rodíate conmigo. Arrodíllate, ven. ¿Listo? En paz me acostaré. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Así mismo dormiré. Porque tú, oh Dios, porque tú, Dios, me harás estar confiado. porque me harás estar confiado. Amén. Amén. Ok, vamos a acostarnos. Dios te bendiga. Sienta a mi lado, un abrazo me da. Me dice papi y le contesto que es. Su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Me acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda. Solo no voy a poder. O no lo puedo hacer solo, Señor. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Porque Él aprende de lo que ve. Que tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero que cada padre levante su mano derecha. ¿Dónde están todos los padres? ¿Saben los padres? Levanta tu mano y ¿dónde está? Señor, tú eres la mano de cada padre que está aquí en esta noche. Y tú conoces su corazón y tú conoces el mío también. Tú sabes el reto que tenemos delante de nosotros todos los días de criar a nuestros hijos. No es fácil. Danos sabiduría, entendimiento, paciencia, mucha ternura.
para criarlos en tus caminos y que nunca se aparten de ellos. Pero más importante que eso, que cada vez que esos ojitos miren hacia nosotros, que ellos siempre puedan ver tu imagen en nuestra vida, oh Señor. Y quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios bendiga a todos los papás, las mamás. Muy buenas noches, iglesia. El Señor les bendiga. Qué privilegio saludarles en este hermoso tiempo de altar familiar. Le damos gracias al Señor por este tiempo y gracias a toda la familia que se conecta en esta noche desde cualquier lugar del país, de la nación, del universo. Gracias por escoger este espacio para escuchar la palabra de Dios que bendiga nuestras vidas y nuestros hogares. Hoy estamos en un tema muy especial, que hoy el Señor ha permitido que le titulemos Se parece a mí. Y qué mejor que hoy traer un invitado a este altar familiar, a alguien a quien desde que nació yo he debatido, yo he defendido mi posición, yo he dicho, se parece a mí. Y en este caso es mi hijo Esteban Joseph Forero Cárdenas. Esteban, hijo mío, te amo. Gracias por estar aquí en esta invitación y te dejo las cámaras para que saludes a la iglesia. Hola iglesia, espero que estén bien y que no estén enfermos. Gloria al Señor. Bueno, le damos gracias a Dios por esto y gracias, hijo, por atender esta invitación. Hoy quizás podíamos haber hecho altar familiar desde otro lugar, pero este tema que hoy Dios quiere hablarnos justamente tienen que ver con esos a los que Dios nos ha regalado como hijos, pero también tiene que ver con aquellos hombres y mujeres a los que Dios nos ha regalado como padres. Quizás no me escuchan, todos los que me escuchan, probablemente no todos, el 100% son padres. Quizás me escuchan hombres y mujeres solteros, hombres y mujeres que quizás no están todavía casados o están casados pero todavía no tienen hijos. Y este tema también es para ti. Pero si me escucha un padre o una madre o un abuelo, este tema tiene que ver mucho con nosotros. Y cuando hablamos de se parece a mí, quiero invitarte para que le demos gracias al Señor primero y pongamos este tema en las manos del Señor. Y qué mejor que dejarlo en las manos hoy de mi hijo para que nos bendiga con una oración. Y gracias, hijo, por esta oración. Y quiero invitarle allí donde está para que vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9. Y mira lo que dice allí la palabra del Señor. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Amén y amén. Jesús en una oportunidad se encontraba hablando con sus discípulos y uno de sus discípulos le dice, Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, no es necesario que le muestres al Padre, quizás lo parafraseo, sino que quiero que entiendas, Felipe, que el que me ha visto a mí lo ha visto a él, porque yo me parezco a él. Por esa razón dice allí en el texto que acabamos de leer, Felipe, tanto tiempo que me llevas conociendo y todavía no te has dado cuenta de que el Padre se parece a mí. Ok, mejor yo me parezco al Padre. Y hoy, querida iglesia, Dios quiere traer a colación esta palabra porque estamos en medio de una generación donde nuestras familias, entre nosotros, curiosamente, hay cosas en las que no nos parecemos, en las que no nos parecemos a nuestros padres, ni nuestros hijos se parecen a nosotros, porque hemos perdido durante generación tras generación, hemos perdido nuestra identidad como familia. Y cuando hablo, quizás muchos dirán, sí, yo me parezco a mi mamá, soy igualitico a ella. Pero hoy no solamente queremos mirar hacia una perspectiva de lo físico, de lo genético o de lo biológico. Hoy quiero decirles que invité a mi hijo a este tiempo de altar porque desde que nació, he dicho, se parece a mí. Él se parece a mí desde que nació, desde el primer momento en que yo lo tuve en mis brazos, un 12 de marzo del 2011. Desde que lo tomé en mis brazos dije, se parece a mí. Pero muchos quizás se acercaban y me decían, se tiene fe, el niño es bonito. Pero muchos podrán decir, no, no se parece al pastor, sino a duras penas. Y ustedes que nos están viendo allí desde sus hogares podrán decir en qué se parecen, en que tenemos de las mismas camisas. Pero muchos dirán, pero pastor, comenzando usted no usa gafas, comenzando usted no es mono, y comenzando el niño es bonito. El niño es más simpático. Pero si lo miramos desde la perspectiva física, hay muchas cosas en las que él se parece. Mi hijo tiene mi sangre. Mi hijo tiene mis genes. Yo le heredé, en el momento en que mi hijo fue engendrado, yo le heredé muchas cosas en lo físico. Pero quizás, querida iglesia, hay cosas que pesan más que, de hecho, un parecido físico, y es un parecido en lo espiritual. Jesús les estaba diciendo allí a sus discípulos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y quiero decirles, no propiamente les estaba hablando en lo físico, sino les estaba hablando en lo espiritual. Y nos preocupamos, al igual que Felipe, en ver el físico, y quizás desde que nuestros hijos nacen, quizás desde que ellos llegan a nuestras vidas, vivimos debatiéndolo y quizás compitiéndolo con los suegros, porque los suegros dirán, se parece al abuelo, y el papá dirá, no, se parece a mí. Y quizás desde que ellos nacen queremos buscar parecidos, porque de hecho, cuando tú y yo vemos un bebé, no podemos negarlo, muchos vamos a decir, uy, se parece a la mamá. O se parece al papá, y buscamos a la papá. Se parece al papá y le buscamos un parecido físico. Y hoy el Señor quiere que trascendamos de eso. Que no seamos tan superficiales. Porque hay algo más importante que vale la pena hoy resaltar, y es que nuestros hijos no solo se parezcan en lo físico, porque en lo físico ya llevan nuestros genes. Tú llevas los genes de tu papá si de pronto eres soltero. Pero en lo espiritual, ¿a quién te pareces? En el momento de enfrentar una decisión difícil, ¿a quién te pareces? En el momento de enfrentar un reto en la vida, ¿a quién te pareces? En el momento de tomar un modelo o un ejemplo de vida, ¿a quién te pareces? Y quiero hacer esta pregunta, papás. En el momento de que tus hijos necesiten enfrentar la vida, ¿a quién se van a parecer? Quizás van a enfrentar la vida como la enfrentarían sus amigos.
Quizás van a enfrentar la vida como la enfrentarían otras personas y no la enfrentarían como tú la enfrentarías, porque en eso no se parecen a ti. Frente a una circunstancia difícil, tus hijos actuarían como tú actuarías. Les estás dejando un muy buen modelo de vida para que tus hijos lo imiten. Les estás dejando un muy buen estilo de vida frente a las circunstancias para que cuando ellos estén solos sepan cómo actuar. Y hoy Dios quiere hablarnos de eso, iglesia, porque Jesús les estaba hablando y les estaba diciendo: el que me ha visto a mí, el que me ve actuar a mí, así actúa mi Padre. El amor que tengo el amor que tengo por los perdidos es el amor que tiene mi Padre por los perdidos. El amor que tengo yo por las almas es el amor que tiene el Padre por las almas. El amor que tengo por el prójimo, por el necesitado, por el que está allí en crisis, es el mismo amor que tiene mi Padre por ellos. Hoy quiero decirte que Jesús estaba diciendo: de la misma manera que yo me comporto ante el pecado, es como mi Padre se comporta ante el pecado. En pocas palabras, Él estaba mostrando en que era parecido a su Padre. Y aquí, amada iglesia, estamos en medio de una sociedad tan superficial que se preocupa si mi hijo tiene mi color de piel o no tiene color de piel, si tiene mi misma nariz o no tiene mi misma nariz. Pero no nos preocupamos en que nuestros hijos copien los buenos ejemplos, en que nuestros hijos hereden los buenos comportamientos, en que nuestros hijos mantengan esa genética espiritual que le estamos heredando. Y quiero hacer las cortas preguntas a mi hijo. La primera pregunta: hijo, en lo físico, porque muchos podrán decir no se parecen en nada. Mi esposa puede decir: por fin salió uno mono, porque mis dos hijas, ella dice que no se parecen a ella. Y mi esposa cuando lo vio dijo: por fin mono, por fin alguien mono en mi familia. Pero le voy a preguntar a mi hijo: hijo, en lo físico, ¿a quién crees que te pareces? Ajá. Listo. Y te quiero hacer una pregunta. Y en la forma de caminar, ¿a quién te parece? En la forma de reír, ¿a quién te parece? En el orden, ¿a quién te parece? Si estoy saliendo de lo físico, en el orden, ¿a quién te pareces? En lo social, ¿a quién te pareces? En lo espontáneo, ¿a quién te pareces? En lo radical ante las cosas. Y en lo espiritual. ¿Y qué has copiado de tu padre en lo espiritual? Al no olvidar a Dios, al servir y al orar. Y al orar. Querida iglesia, hoy yo tengo una realidad que necesitamos aceptar, y es que yo no voy a durarle a mi hijo toda la vida. Yo sé que un día tendré que partir y ojalá se cumpla el orden de Dios y sea yo quien parta primero. Y mis hijos van a tener que enfrentar circunstancias difíciles. El asunto es, ¿cómo las van a enfrentar? ¿A quién le aprendieron a enfrentar la vida? ¿Al amigo? ¿Al conocido? ¿Al vecino? ¿O a ti, que no solo tienes la responsabilidad de heredarle lo físico, sino también de dejar una herencia en lo espiritual? La palabra dice: la casa es la herencia de los padres. Pero en la vida, en la forma de nuestros hijos tomar decisiones, ¿a quién se parece? Y quizás me están escuchando hombres y mujeres solteros que dirán: pero este devocional de familia no es para mí. Sí, porque ¿qué le estás heredando a tus padres? Quizás tienes un padre de oración, quizás tienes una mamá de oración, quizás tienes una mamá y un papá entregado a Dios, quizás tienes un papá trabajador, una mamá trabajadora, quizás tienes a un papá abnegado, esforzado, valiente, que no se niega ante las circunstancias, que no se rinde ante los obstáculos. La pregunta, querido hijo, es: ¿te pareces a tu papá? Porque quizás te digo: ¿te pareces en los ojos? Me vas a decir.
¿Te pareces en el equipo de fútbol? Sí. ¿Te pareces en el deporte favorito? Sí. Y quizás tú tienes la misma respuesta que me oyes que eres soltero, que no tienes hijos. Quizás tú me dices, tengo el mismo equipo de mi papá, tengo el mismo color de ojos, camino igual que mi papá, pero como tu papá enfrenta la vida, tú la enfrentas. Estás pareciéndote en todo lo bueno a lo que son tus padres. Y tú como padre, la pregunta es, ¿tienes un buen modelo que tus hijos quieran copiar? ¿Te parece? ¿Eres un hombre entregado, una mujer entregada que tus hijos te quieran imitar, que en eso digan soy igual a papá? Hoy el Señor quiere hablarnos, amada iglesia, porque es necesario que rompamos conceptos y estamos en medio de una sociedad donde los hijos han perdido la identidad de familia, donde ya no se parecen al padre, porque hay padres que no son quizás merecedores a que sus hijos los quieran imitar. Pero también estamos en medio de una sociedad de hijos que prefieren copiar modelos de afuera y no copiar modelos copiar los modelos de los padres. Aquí es una invitación en este corto altar familiar. Hijo, si tienes un padre trabajador, imítalo. Si tienes un padre espiritual, imítalo. Si tienes un padre lleno de Dios, imítalo. Que te parezcas a tu padre, que tu papá pueda decir, se parece a mí en lo espiritual. No, de nada sirve que diga, se parece a mí en el color de ojos, si en el momento de enfrentar las pruebas no te pareces a tus padres. Conozco padres muy trabajadores, pero hijos perezosos. No, mentira, mi hijo no. Conozco padres muy espirituales, pero sus hijos muy alejados de Dios. Conozco padres muy esforzados, disciplinados, valientes. Hijos que no se parecen a ellos. Hijos que no son esforzados, vuelvo y reitero, conozco padres trabajadores, madres trabajadoras, hijos perezosos y flojos. No te pareces a tu papá, no te pareces a tu mamá. Somos buenos para copiar lo malo, entonces si el papá toma, yo tomo, si papá fuma, yo fumo, si papá es grosero, yo soy grosero, pero en lo bueno no estamos acostumbrados a parecernos a papá. Tengo padres muy espirituales, hijos muy alejados de Dios. Y hoy quiero hacer la invitación, hijo, a que te parezcas a tu papá. A que tu papá y tu mamá digan, se parece a mí. Es igual de trabajador a mí, es igual de espiritual a mí, es igual de amante a Dios, a Dios que a mí. Se parece a mí en muchas cosas buenas. Pero también te quiero hacer una invitación, papá y mamá, a que tus hijos te quieran imitar. Porque quizás muchos van a decir, uy, no, yo no sería jamás como mi papá. Yo no sería jamás como mi mamá. Menos mal que solo me parezco en el apellido, en la camisa y en la sangre. Pero no me quiero parecer más a él. Que hoy podamos decir, mi hijo y mi hija es parecido a mí. Que en el momento en que yo me vaya, mi hijo sepa enfrentar una situación. Hijo, si tu papá no está y tienes que enfrentar una situación difícil, ¿tú qué harías? Enfrentarlo. ¿Pero cómo lo harías? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo lo hago? Bien. Pero bien, ¿cómo? ¿Cómo enfrenta a tus papás y tu mamá? ¿Y cómo enfrenta a tu papá y tu mamá las cosas? Con Dios. Con Dios. ¿Tú lo enfrentarías igual? Sí, Señor. Amada iglesia, hoy es un llamado a que nuestros hijos se parezcan a nosotros, no solo en lo físico, sino en lo espiritual también. En la forma de enfrentar la vida, en la forma de tomar decisiones, en la forma de vencer el pecado, que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Que hayan padres y madres que puedan decir, mi hijo y mi hija, hasta en eso se parece a mí. Así que vamos a hacer una oración en esta hora. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, querida iglesia. Porque necesitamos ser padres que nuestros hijos quieran imitar. Que nuestros hijos quieran copiar nuestros buenos ejemplos.
pero también necesitamos ser una generación de hijos que copiemos los buenos ejemplos de los padres y no copiemos los buenos modelos que da el mundo. En el mundo hay excelentes ejemplos, pero qué maravilloso que esos mismos buenos ejemplos los encuentren en nuestras propias casas. Así que, ¿por qué no miras a tus hijos que los tienes y le dices, te pareces a mí? Y si tú no tienes hijos, ¿por qué no miras a tus padres y todavía los tienes con vida? Papá, yo quiero ser como tú. Yo quiero parecerme a ti en lo espiritual. Yo quiero buscar a Dios como tú lo buscas. Yo quiero trabajar como tú trabajas. Yo quiero ser un hombre y una mujer valiente como tú, mamá, eres valiente. Como tú, papá, eres valiente. Yo sé que hay mamás detrás de esas cámaras, mamás esforzadas, mamás llenas de Dios, mamás que son capaces de vencer el mundo por sus hijos. Qué rico hijo que tú, o hija, que tú quieras ser y parecerte en eso a tu papá y a tu mamá. Así que vamos a orar y quiero invitar a toda la iglesia para que oremos y le demos gracias a Dios por este hermoso momento. Amado Dios, gracias por esta oportunidad en que nos permites buscar tu rostro. Oramos por nuestros hijos para que se parezcan a nosotros, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Hoy, al tener a mi hijo al frente, es un ejemplo, Señor. Es un ejemplo. Y quiero pedirte, Señor, y es un ejemplo, Padre, que hoy estoy colocando en representación de todos los hijos de la iglesia. Señor, que mi hijo se parezca a mí, no solo en el color de piel, no solo en el apellido, no solo en la camisa que tenemos, que no solo se parezca a mí, en el equipo de fútbol que seguimos, sino que también te ame como yo te amo, que también te sirva como yo te sirvo, que también enfrente la vida como yo a veces la enfrento, y por qué no decirte que ojalá la enfrente mejor que yo, pero que cuando yo me vaya, que muchos que no me conozcan puedan decir, me imagino que así era el papá, porque sabe enfrentar la vida y sabe tomar decisiones. Bendigo a todos los hijos de la iglesia. Te quiero pedir por ellos para que tomen esos buenos ejemplos de los padres y que en esas cosas buenas de papá y mamá, tus hijos, hasta en eso se parezcan a ellos. Señor, te damos muchas gracias y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, iglesia, amén. Y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. No olviden que podamos decir, no solo en lo físico, sino en la forma de vida, en lo trabajador, en lo esforzado, en lo responsable, en lo valiente, en que le sabe decir no al mundo, en que le sabe decir no al pecado, en quien sabe enfrentar la vida. Nuestros hijos digan, me parezco en esto a mi papá, me parezco en esto a mi mamá, pero que nuestros hijos, nosotros como padres, podamos decir que en la forma de enfrentar la vida, mis hijos se parecen a mí. Iglesia, hasta una nueva oportunidad. Gracias por este hermoso tiempo de altar familiar. Que Dios les guarde y les bendiga. Y este es el reto de esta semana. Hijos, a parecernos en lo bueno a nuestros padres, y padres, a dar un buen modelo a nuestros hijos para que ellos, hasta en eso, se parezcan a nosotros. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Alguien se metió entre los dos y tiene toda tu atención. Dices que es más guapo y de repente yo pasé a segundo plano. Por él te desvelas, por él te desvives, y sin titubear darías hasta la vida. Con unas semanas y es tan importante, su sonrisa vale más que mis poesías. Y en este triángulo de amor están prohibidos los celos, y es que este ser me robó más de la mitad de tus besos. Y se parece a ti, se parece a mí, y ambos no queremos que vaya a sufrir, pero se ha adueñado de toda la cama y ha condicionado cómo hay que dormir. Y se parece a ti, se parece a mí, y porta con gracia todo mi apellido. Es como un milagro que me hace feliz, una razón más para sentirme vivo. Mi hijo. ¡Hola! Hola.
este triángulo de amor están prohibidos los celos. Y es que este ser me robó más de la mitad de tus besos. Y se parece a ti, se parece a mí, y ambos no queremos que vaya a sufrir. Pero se ha robado toda nuestra cama y ha condicionado cómo hay que dormir. Y se parece a ti, se parece a mí, y porta con gracia todo mi apellido. Es como un milagro que me hace feliz, una razón más para sentirme vivo. Mi hijo, mi hijo.